El frasco golpeó la mesa con un ruido seco y el socio del CEO soltó, sin siquiera mirar a la mujer que entraba a recoger vasos. «Usted limpia, no opine». Ella parpadeó rápido, como si un destello de polvo le hubiera irritado los ojos, mientras su respiración se cortaba y sus dedos se aferraban con torpeza al borde metálico de la bandeja. En la sala de juntas, el aire olía a café recalentado y a perfume caro, mezcla áspera que acentuaba el contraste con el uniforme sencillo de la empleada. 2 ejecutivos se taparon la boca para disimular la risa, pero el sonido de su burla quedó suspendido en el silencio posterior. La mujer bajó la mirada, avanzó despacio hacia los vasos desparramados sobre la mesa larga de vidrio, y el roce de sus zapatos contra el piso encerado pareció amplificar la incomodidad. El socio estiró el brazo con gesto teatral, interrumpiendo las presentaciones de cifras, y repitió con tono más alto: «Por la puerta trasera, aquí no es su lugar». Nadie respondió. La pantalla encendida proyectaba gráficos azules, pero el verdadero foco estaba en esa figura pequeña, intentando cumplir con su tarea sin levantar la vista. El CEO permanecía inmóvil en la cabecera. Solo un leve movimiento de sus dedos contra la carpeta de cuero revelaba que había registrado cada palabra. En el reflejo de la mesa, sus ojos fijos parecían más oscuros, conteniendo una tensión que ninguno de los presentes se atrevió a interpretar. El murmullo inicial se apagó, quedando únicamente el tintineo de los vasos cuando la bandeja vibró en las manos de ella. Un vaso se deslizó de la bandeja y se estrelló contra el piso, desintegrándose en fragmentos brillantes que rebotaron hasta debajo de las sillas. El golpe cortó la risa contenida de los ejecutivos, y por unos segundos solo se escuchó la respiración de la mujer, entrecortada por el susto. El socio se inclinó con gesto exagerado, tomó un pedazo del cristal y lo sostuvo entre 2 dedos, como si se tratara de un diamante. «Esto vale más que tu sueldo», murmuró con desprecio, lo bastante alto para que todos lo oyeran. La empleada se agachó con rapidez, tratando de recoger los fragmentos sin cortarse, y el roce áspero del vidrio contra la bolsa plástica se mezcló con el crujido de las sillas al moverse. El CEO no dijo nada, pero sus ojos permanecieron inmóviles, alternando entre el socio y la mujer, como si grabara cada gesto en la memoria. Nadie más se atrevió a intervenir. Incluso el asistente, que solía romper la tensión con bromas, se quedó rígido, mirando la pantalla apagada de su laptop. La atmósfera se espesó, cargada de un silencio incómodo que no cedió ni cuando la mujer logró reunir todos los trozos. El socio, satisfecho con la atención lograda, sonrió de lado, sin imaginar que esa sonrisa había sellado algo más profundo. El CEO, sin levantar la voz, apenas cerró la tapa de su pluma, un clic breve que resonó como un aviso en la sala congelada. En los días siguientes, varios empleados recordaron episodios similares, comentarios despectivos soltados por el socio en pasillos, bromas pesadas sobre el acento de un chofer, insinuaciones sobre el olor del uniforme de los de limpieza, pequeñas puñaladas verbales que parecían quedar en el aire pero dejaban cicatrices invisibles. La mujer de limpieza, acostumbrada a callar, nunca había respondido, bajaba la cabeza, hacía su trabajo y se retiraba sin reclamar. La costumbre de ser invisible la había protegido hasta cierto punto, pero también la había convertido en blanco fácil. El CEO había sido testigo ocasional de esas escenas, aunque siempre se mantuvo al margen, enfocado en las negociaciones y balances. Había interpretado aquel comportamiento como un exceso de arrogancia sin consecuencias graves, y por eso lo dejaba pasar. Sin embargo, el episodio del vaso roto lo había marcado de manera distinta. Esa imagen de ella recogiendo pedazos de vidrio con las manos temblorosas y el socio exhibiendo su burla como trofeo seguía repitiéndose en su memoria como una alarma.
Esa diferencia sutil entre una broma pesada y una humillación pública ya no podía ser ignorada. En las conversaciones de pasillo, algunos se permitieron comentar: siempre fue igual, pero nadie dice nada. Otros preferían no recordar, conscientes de que la risa cómplice los había dejado en evidencia. El eco de ese silencio compartido se instaló en la oficina como una sombra que pocos se atrevían a nombrar. Para la mujer, sin embargo, no se trataba de rumores ni recuerdos. Era la realidad diaria de su subsistencia. Dependía de ese sueldo para alimentar a sus hijos y mantener un pequeño departamento donde cada gasto estaba medido al centavo. Por eso, aunque cada palabra hiriente la hacía estremecerse, no podía darse el lujo de contestar. El miedo a perder ese trabajo pesaba más que el orgullo herido. En el pasillo, al cruzarse con otras compañeras de limpieza, apenas se saludaban con un gesto breve. Sabían que cualquier cercanía podía ser usada en su contra. El socio, confiado en esa dependencia, solía repetir con cinismo: la gente como ella siempre está de sobra. Esa frase se había convertido en un veneno que corría de boca en boca, reforzando la idea de que la invisibilidad era la única defensa. El CEO, mientras tanto, había anotado algo en su libreta durante aquella reunión, un detalle que pasó inadvertido para la mayoría. No levantó la voz ni interrumpió el flujo de la presentación, pero ese gesto mínimo escondía un cambio. Ya no estaba dispuesto a mirar hacia otro lado. La línea escrita con tinta negra permanecía allí, como una promesa silenciosa. Nadie sabía lo que decía esa nota, pero en su mirada había surgido una determinación que empezaba a desbordar los límites de la paciencia. El socio, alimentado por la atención que generaba, decidió subir la apuesta en una de las siguientes reuniones. Con un vaso aún húmedo en la mano, sonrió con cinismo y lanzó una broma envenenada. Si ella logra limpiar esta sala en 5 minutos, yo invierto el doble en el próximo proyecto. El comentario cayó como un desafío absurdo, mezclando dinero y dignidad como si fueran piezas de un juego de mesa. Algunos ejecutivos miraron el reloj, entre risas nerviosas y miradas de complicidad. Otros desviaron la vista, incómodos, pero sin valor para intervenir. La mujer se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo cómo la piel se le calentaba de vergüenza, mientras el murmullo de expectativa la rodeaba. Luego, enrojecida y temblando, se agachó para recoger papeles, vasos y servilletas desperdigadas, intentando cumplir con la prueba impuesta. Cada movimiento suyo se volvió espectáculo involuntario. El roce de la escoba contra el piso, el crujido de la bolsa al llenarse, el golpeteo de los tacones de los presentes que marcaban el tiempo. El socio, reclinado en la silla con los brazos cruzados, disfrutaba de ese teatro cruel, como si la oficina fuera su escenario privado. El CEO la observaba en silencio, sin mover un músculo, solo con la mandíbula tensada. Nadie se atrevió a detener la escena, atrapados en una mezcla de miedo, sumisión y vergüenza compartida. Cuando ella terminó, todavía con el rostro encendido, pensó que el suplicio había acabado, pero el socio quiso dar su carcajada final. Sacó su celular, enfocó la cámara y comenzó a grabarla mientras se agachaba para recoger los últimos restos. Contenido gratis para motivar a la gente, murmuró con un tono burlón que heló la sangre de varios presentes. El zumbido del dispositivo al iniciar la grabación pareció amplificar la tensión, y algunos ejecutivos carraspearon, inseguros, pero nadie osó decir una palabra. La mujer evitó mirar la cámara, solo se concentró en apretar con más fuerza la bolsa para que no se abriera. El murmullo en la sala se transformó en un silencio pesado, incómodo, mientras él reía solo, satisfecho de su ingenio cruel. El CEO mantenía su postura imperturbable, pero en sus ojos había una dureza nueva, como si el tiempo se hubiera detenido para calcular el siguiente movimiento.
Incluso el aire acondicionado sonaba más fuerte que de costumbre, llenando el espacio con un frío metálico que acentuaba la sensación de extrañeza. Nadie se levantó, nadie protestó. La sumisión general era casi tan hiriente como la burla. El socio, convencido de su poder, guardó el celular con gesto triunfal, ignorando que cada segundo registrado se convertiría en la prueba que sellaría su propia caída. Al salir de esa reunión cargada de tensión, la mujer de limpieza caminaba rápido, intentando esconder las lágrimas que amenazaban con salir. En el pasillo, un pasante tropezó con una carpeta llena de documentos y una taza de café se volcó sobre las hojas impresas. El muchacho se puso pálido, consciente de que ese error podía costarle caro en su primer mes de trabajo. Ella, todavía con la bolsa de basura en la mano, se inclinó de inmediato. «No se preocupe, yo lo seco antes que el jefe lo vea», susurró con calma, sacando un trapo de su carrito. Con movimientos rápidos, comenzó a absorber el líquido, enderezando los papeles con cuidado. El pasante la miró sorprendido, casi sin palabras, agradecido por ese gesto inesperado en medio de su propio nerviosismo. A pesar de haber sido humillada minutos antes, la mujer mostró una serenidad que desarmaba. El CEO, que observaba desde la puerta entreabierta, captó la escena sin anunciarse. La naturalidad de su ayuda, sin esperar reconocimiento, revelaba algo que las cifras y los títulos nunca podrían medir: dignidad silenciosa. Esa pequeña acción, invisible para la mayoría, quedó grabada en la mente del único que tenía el poder de cambiar el rumbo. De regreso en la sala, el ambiente había cambiado. El murmullo habitual de las presentaciones se había apagado y varios ejecutivos evitaban mirar directamente al socio, como si el peso de lo ocurrido minutos antes comenzara a incomodarlos. El aire estaba cargado y los relojes digitales parecían marcar los segundos con un ritmo más pesado de lo normal. El CEO entró despacio, sin prisa, y cerró su libreta con un golpe seco que retumbó en el espacio de vidrio y acero. Ese sonido breve bastó para quebrar la falsa seguridad que reinaba alrededor de la mesa. Los asistentes intercambiaron miradas rápidas, conscientes de que algo había cambiado en el equilibrio de poder. Nadie se atrevió a reír ni a comentar. El eco del celular grabando todavía flotaba en el aire, aunque ya guardado. El socio trató de continuar la conversación de negocios, pero su voz sonó forzada, como si le faltara firmeza. La primera grieta visible en su autoridad acababa de abrirse, no por un grito ni por una confrontación directa, sino por un silencio cargado de significado. El CEO, en lugar de intervenir, dejó que la tensión se instalara como una pared invisible entre todos. Esa quietud, más que cualquier discurso, empezó a inclinar las lealtades. El socio, incapaz de soportar la creciente incomodidad que había despertado su actitud, buscó un nuevo terreno donde reafirmar su control. Comenzó a sembrar rumores venenosos, primero en conversaciones casuales y luego en correos internos. Comentaba con aparente naturalidad que la empleada de limpieza robaba material de la bodega, insinuando que productos de limpieza desaparecían por su culpa. Los comentarios, repetidos una y otra vez, fueron adquiriendo peso en el aire de la oficina hasta que llegaron a oídos de recursos humanos a través de mensajes anónimos. Ella, al recibir la citación para presentarse en una oficina, sintió que las piernas le temblaban. Nunca había tenido un reclamo formal y la sola idea de perder el trabajo la aterrorizaba. El socio, satisfecho con su estrategia, paseaba por los pasillos con una sonrisa disimulada, convencido de que nadie se atrevería a cuestionarlo. El CEO, por su parte, caminaba unos pasos detrás de él en más de una ocasión, observando en silencio como un cazador que mide la distancia antes de dar el golpe. Nadie sabía todavía qué planeaba, pero la sensación de que algo se estaba gestando
se volvía cada vez más evidente. El efecto de los rumores se extendió como una sombra entre los propios compañeros de limpieza. Temerosos de ser asociados con ella, comenzaron a distanciarse, evitando las conversaciones que antes compartían en los descansos. En el comedor, las sillas a su alrededor quedaban vacías y ella sentía en la piel ese rechazo disfrazado de precaución. El socio, al verla caminar sola, aprovechaba para reforzar su satisfacción, dejando escapar frases como «cada quien carga con lo que merece». Esa prepotencia lo hacía parecer intocable, pero al mismo tiempo comenzaba a aislarlo del resto de los directivos. Aunque todavía lo saludaban con formalidad, las miradas se volvían esquivas, como si temieran ser arrastrados por su cinismo. El CEO lo seguía de cerca sin levantar la voz ni confrontarlo, pero con un cálculo frío que solo algunos intuían. En cada paso, en cada silencio medido, iba tejiendo el escenario en el que la verdad tendría que salir a la luz. El socio, confiado en su poder y en la cobardía ajena, no veía que el terreno bajo sus pies ya comenzaba a resquebrajarse. El CEO decidió convocar a una reunión extraordinaria, algo poco común en su estilo, lo que generó expectativa y nerviosismo en toda la oficina. El anuncio especificaba que debían asistir no solo los directivos y mandos medios, sino también ciertos empleados clave de distintas áreas. Entre ellos, con sorpresa de muchos, figuraba la empleada de limpieza. El día señalado, ella llegó con su uniforme gastado, los zapatos impecablemente lustrados y el cabello recogido de manera sencilla. Caminó hacia la sala con pasos inseguros, sintiendo el peso de todas las miradas que la seguían. Los murmullos eran inevitables. Nadie entendía por qué alguien de su rango había sido incluida en un encuentro de tan alto nivel. El ambiente estaba cargado de tensión. Incluso los ventiladores de techo parecían girar más despacio, como si el tiempo se resistiera a avanzar. El socio, sentado en primera fila, mostraba una sonrisa de suficiencia, convencido de que se trataba de un error o de una oportunidad más para exhibir su poder. La mujer, al tomar asiento al fondo, apretó sus manos sobre el regazo para ocultar el temblor, sin saber que estaba a punto de presenciar un vuelco inesperado. Cuando todos ocuparon sus lugares, el CEO tomó la palabra sin rodeos. Encendió el proyector y tras unos segundos de luz azul sobre la pantalla, apareció el video grabado con el celular del socio, la escena de la burla en la sala de juntas. El silencio se volvió absoluto, roto solo por las respiraciones contenidas y el zumbido bajo del aire acondicionado. Las imágenes mostraban con claridad el tono despectivo, la risa hiriente, el gesto de superioridad con que había filmado a la empleada recogiendo restos del suelo. No era un rumor ni una interpretación, era prueba directa. Varios presentes bajaron la vista, incómodos, recordando que habían sido testigos mudos de ese momento. El socio palideció al instante, su sonrisa se congeló y un murmullo recorrió la sala, mezcla de indignación y sorpresa. El CEO, con voz firme y controlada, dijo: «Esto no representa a nuestra empresa». La frase quedó suspendida en el aire como un juicio inapelable. Nadie se atrevió a contradecirlo. Las miradas ahora se dirigían al socio, que parecía encogerse en su asiento mientras el ambiente lo rodeaba con una hostilidad nueva. El CEO no se limitó al video. En la pantalla aparecieron después correos electrónicos que habían circulado en las últimas semanas, aquellos que acusaban a la empleada de robar productos de limpieza. Con un clic, proyectó también los archivos originales, mostrando la manipulación evidente en las firmas y los sellos digitales, falsificación e intento de difamación, explicó con tono grave, sosteniendo un documento legal que confirmaba la investigación interna. El murmullo en la sala creció, un oleaje de voces sorprendidas que apenas podían creer lo que estaban viendo.
Los ejecutivos, que hasta entonces habían mantenido cierta complicidad silenciosa, comenzaron a apartar la mirada del socio, evitando ser asociados con él. La mujer, sentada al fondo, observaba con asombro y miedo mezclados, sin comprender cómo aquel poder que siempre había parecido intocable empezaba a resquebrajarse ante todos. El socio, que intentó interrumpir con frases confusas, apenas logró emitir sonidos quebrados. Su garganta se cerraba mientras el peso de las pruebas lo arrinconaba. El CEO, impasible, lo miraba con una calma calculada, como quien sabe que ya no es necesario alzar la voz porque la verdad se impone sola. Cada palabra proyectada en la pantalla era un ladrillo más en la pared que lo cercaba. La consecuencia no tardó en llegar. Dos miembros de seguridad, previamente instruidos, se acercaron al socio con discreción, invitándolo a ponerse de pie. El gesto fue firme, sin violencia, pero lo bastante claro como para que nadie dudara de lo que sucedía. El contrato de asociación fue rescindido en ese mismo instante, anunciado en voz alta por el CEO y respaldado por el Consejo. El socio, rojo de ira y vergüenza, trató de resistirse, pero su voz quedó ahogada por el silencio colectivo. Nadie acudió en su defensa. Los mismos que antes reían sus chistes ahora permanecían de pie, observando cómo era escoltado fuera de la sala. La puerta se cerró tras él con un golpe que resonó más que cualquier palabra, dejando un vacío palpable en el ambiente. Algunos empleados intercambiaron miradas de alivio, otros simplemente respiraron hondo, como si una carga invisible hubiera caído de repente. La mujer, aún en su silla, no sabía si debía llorar o sonreír, pero sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones con una ligereza desconocida. El equilibrio de poder había cambiado, y todos lo sabían. Los días posteriores trajeron una calma distinta a la oficina. La mujer de limpieza caminaba ahora sin prisa por los pasillos, llevando su carrito con la misma disciplina de siempre, pero algo había cambiado en la manera en que era vista. Un administrativo que antes evitaba saludarla le sostuvo la puerta con una sonrisa sincera, y otro, más joven, le agradeció en voz baja por mantener en orden la sala de reuniones. Ella respondía con gestos simples, sin alardes, aunque por dentro sentía que una pesada sombra se había disipado. La rutina seguía: recoger papeles, vaciar cestos, pasar el trapo por los escritorios. Sin embargo, ya no era invisible. Cada mirada tenía un matiz de respeto que nunca había conocido allí dentro. La tensión que solía acompañar sus pasos se había transformado en una sensación de pertenencia tímida pero real. En un rincón de la sala de juntas, colocó un pequeño florero con flores frescas, gesto silencioso de paz que pasaba inadvertido para algunos, pero que otros notaban como un símbolo nuevo. No necesitaba pronunciar palabras ni explicar su intención. La simple presencia de ese detalle bastaba para marcar el inicio de otra etapa. El CEO, mientras tanto, había retomado sus reuniones habituales, aunque el recuerdo de lo ocurrido permanecía vivo en cada decisión. No lo comentaba en voz alta, pero sus asistentes percibían que su mirada se había vuelto más exigente y a la vez más atenta hacia los detalles humanos. Había aprendido que la arrogancia podía corroer la estructura de una empresa tanto como un error financiero. La caída del socio no fue celebrada con discursos ni brindis. Fue asumida como una consecuencia inevitable, casi natural. Entre los empleados se hablaba de lo sucedido con cautela, conscientes de que la lección estaba fresca. Algunos lo mencionaban como el día en que todo se detuvo, recordando el silencio de la sala cuando la verdad salió a la luz. Otros lo reducían a una advertencia contra la prepotencia, un recordatorio de que la dignidad no se negocia. El florero en la mesa de juntas se convirtió en un detalle recurrente, comentado en los pasillos como símbolo de un cierre justo. Para la mujer,
Cada pétalo era un recordatorio de que, pese a las humillaciones, había conservado intacta su dignidad. Para el CEO, representaba la certeza de que el respeto debía empezar desde lo más básico. El eco de la expulsión del socio se propagó más allá de la oficina. En cafés cercanos, en llamadas entre proveedores y hasta en correos con clientes, se comentaba lo sucedido. Nadie lo contaba de manera oficial, pero los detalles corrían como agua, filtrándose por grietas. El video proyectado, los correos falsificados, la salida escoltada por seguridad. Esa cadena de rumores, lejos de dañar la imagen de la empresa, la fortaleció. La decisión del CEO fue vista como un gesto de firmeza y justicia que pocas veces se observaba en compañías de esa magnitud. Dentro del edificio, la tensión se transformó en una especie de alivio colectivo. Los empleados se permitían respirar sin miedo a ser la próxima víctima de un comentario cruel. La empleada de limpieza, sin proponérselo, se había convertido en el centro de esa historia. Su nombre, que antes apenas era recordado, comenzó a ser mencionado con naturalidad en las conversaciones. Algunos incluso se sorprendieron de no haberlo aprendido antes, prueba de lo invisible que había sido durante años. Ese cambio, aunque sutil, representaba un vuelco en la cultura interna. Por primera vez, alguien desde el lugar más bajo había sido reconocido públicamente. Ella misma lo percibía en los gestos cotidianos. El guardia de la entrada la saludaba por su nombre cada mañana, y en la cafetería alguien le cedía el turno con amabilidad. Pequeños detalles que parecían insignificantes, pero que sumados construían una nueva realidad. En casa, sus hijos notaron que regresaba más tranquila, sin la tensión en los hombros que solía traer consigo. No compartió con ellos todos los detalles, pero sí les dijo que en el trabajo la estaban tratando mejor. Los niños la escucharon con atención y uno de ellos comentó: «Entonces ahora saben quién eres, mamá». Esa frase sencilla la conmovió más que cualquier gesto en la oficina. En silencio, comprendió que la verdadera victoria no era el despido del socio, sino recuperar su propia visibilidad, esa dignidad que durante años había quedado enterrada bajo el miedo. El CEO, al enterarse de esa reacción a través de comentarios indirectos, sintió que la decisión tomada había tenido un impacto más profundo de lo que esperaba. No se trataba solo de limpiar un nombre, se trataba de demostrar que incluso en el mundo de cifras y contratos, la humanidad debía imponerse. El socio, mientras tanto, experimentaba su caída de manera brutal. Alejado de la empresa, sus intentos de mantener contactos con antiguos aliados se estrellaban contra un muro de evasivas. Correos no respondidos, llamadas desviadas, reuniones canceladas sin explicación. La imagen de poder que había cultivado durante años se había desmoronado en cuestión de horas, y la grabación de su burla circulaba discretamente en grupos de profesionales, convirtiéndose en una mancha imposible de ocultar. Algunos lo describían como un recordatorio de lo que nunca se debe hacer, y esa reputación lo perseguía incluso en encuentros sociales. Su arrogancia, que antes era temida, ahora resultaba ridícula. En más de una ocasión intentó justificar lo ocurrido, diciendo que se trataba de una broma mal entendida, pero nadie lo escuchaba con seriedad. Lo que él había considerado un juego había quedado grabado como prueba de crueldad. Su soledad se volvió evidente, y cada paso en esa dirección lo hacía más consciente de que había perdido no solo un cargo, sino el respeto que daba sentido a su influencia. En contraste, la mujer continuaba su rutina con un aire nuevo. Aunque seguía trabajando en silencio, ya no lo hacía desde la invisibilidad. Un día, al entrar a la sala de juntas, encontró que alguien había acomodado su carrito en un rincón con una nota sencilla: «Gracias por todo lo que hace». No llevaba firma, pero el detalle le provocó un nudo en la garganta.
Se detuvo unos segundos a contemplar el mensaje, acariciando el papel con los dedos antes de guardarlo en el bolsillo. Era un reconocimiento pequeño, pero real, que le confirmaba que su esfuerzo ya no pasaba desapercibido. El florero que había colocado días antes seguía allí, con nuevas flores que alguien más había añadido, como si el gesto se hubiera convertido en tradición compartida. La oficina ya no era el mismo lugar. Había cambiado su temperatura moral, y ese cambio se palpaba en las conversaciones, en las actitudes, en la forma de cruzar miradas. El CEO lo notaba, aunque no lo decía en voz alta. Sabía que la verdadera transformación no estaba en los contratos firmados, sino en ese respeto que, por fin, había comenzado a enraizarse. Una mañana, al llegar temprano, la mujer encontró al CEO en el pasillo, revisando unos documentos mientras esperaba el ascensor. Dudó en acercarse, pero él levantó la vista y le dirigió un saludo breve, sin protocolo, como si fueran colegas en lugar de mundos separados. Ese gesto, sencillo y directo, le dio una fuerza inesperada para empezar la jornada. La noticia corrió de inmediato entre los que lo vieron, el jefe máximo saludando a la empleada de limpieza por su nombre. No hubo necesidad de comentarios explícitos. El mensaje estaba claro. La jerarquía seguía existiendo, pero el respeto había tomado un lugar visible. En las reuniones posteriores, varios directivos se mostraron más cuidadosos con sus palabras y actitudes. La caída del socio había dejado una advertencia silenciosa. La arrogancia podía costar caro. Para la mujer, ese saludo matutino fue más poderoso que cualquier disculpa pública. Significaba ser reconocida como parte del lugar que limpiaba cada día, no solo como una sombra que se movía entre escritorios y pasillos. El socio, en su aislamiento, repasaba mentalmente la escena de su expulsión, intentando encontrar un resquicio para volver. Sin embargo, cada intento de justificarse tropezaba con la contundencia de las pruebas. Había buscado consejo en viejos amigos de negocios, pero la mayoría prefería no responder. Su nombre estaba manchado, y aunque su patrimonio lo mantenía a salvo de la ruina inmediata, la pérdida de reputación lo hundía en un vacío insoportable. Mientras tanto, la empresa continuaba funcionando con normalidad, incluso con un aire más ligero que antes. El CEO, al repasar los informes financieros, notó que la productividad no había caído. Al contrario, ciertos equipos parecían más cohesionados. Esa mejora, sutil pero real, se atribuía en voz baja a la sensación de justicia vivida. La mujer, sin proponérselo, se había convertido en un símbolo de dignidad dentro de la compañía. Y aunque ella seguía concentrada en su rutina, doblando bolsas y frotando superficies, cada vez que entraba en una sala, la atmósfera cambiaba. Ya no era un cuerpo invisible, era la prueba de que el respeto podía transformar un espacio entero. El rumor de que el socio había falsificado correos para incriminar a la empleada se convirtió en un caso de estudio dentro de la propia compañía. En charlas de pasillo se repetía como ejemplo de lo bajo que alguien podía caer por sostener su poder. «Nunca pensé que llegara a ese extremo», murmuraba un gerente, mientras otro asentía con gesto preocupado. Esa conversación, antes imposible de imaginar, servía como recordatorio de que los límites existían, incluso en un ambiente donde la ambición lo gobernaba todo. El CEO, consciente del impacto pedagógico de lo sucedido, dejó que la historia circulara sin intervenir. No necesitaba discursos grandilocuentes, bastaba con permitir que los hechos hablaran. La mujer, al escuchar de lejos esos comentarios, comprendía que su nombre había dejado de ser sinónimo de debilidad. No era la protagonista de un escándalo, sino la prueba viviente de que la verdad podía salir a la luz. Ese cambio, aunque silencioso, comenzaba a darle un valor nuevo a su presencia cotidiana.
transformando la percepción de quienes antes no la veían. En su vida personal, las consecuencias también se notaban. Llegaba a casa menos agotada, con la frente en alto, y sus hijos percibían la diferencia. Una tarde, mientras preparaba la cena, el mayor le preguntó si en su trabajo la seguían molestando. Ella respondió con una sonrisa tranquila: «Ya no, ahora me respetan». Esa simple frase dejó un silencio lleno de alivio en la mesa, como si hubieran esperado escucharla desde hacía tiempo. Los niños se miraron entre sí y el menor, con voz tímida, agregó: «Entonces no tienes que preocuparte más». Esa inocencia la conmovió profundamente, recordándole que toda su lucha silenciosa tenía un propósito más grande: garantizarles un hogar estable y sin miedo. Al mirar sus cuadernos escolares sobre la mesa, entendió que cada esfuerzo valía la pena. El cambio en la oficina no solo había significado justicia laboral, había traído paz a su hogar. El CEO nunca supo de esas conversaciones íntimas, pero su decisión repercutía más allá de los muros de la empresa, generando un impacto que no figuraba en ningún informe financiero. El socio, cada vez más desesperado, intentó recuperar terreno mediante contactos en otras empresas, pero la historia lo precedía. En reuniones privadas apenas mencionaban su nombre y enseguida alguien bajaba la voz, como si se tratara de un tema incómodo. La grabación, aunque no circulaba públicamente en redes, se había compartido lo suficiente para arruinar su credibilidad. El gesto de filmar a una empleada vulnerable había quedado marcado como un símbolo de prepotencia intolerable. Su arrogancia, antes aplaudida por algunos, ahora era recordada como el error que lo había hundido. En soledad, repasaba los documentos legales que lo señalaban, buscando vacíos que nunca encontraba. El dinero seguía en su cuenta, pero el prestigio, la influencia y la confianza eran bienes perdidos. Esa caída, tan abrupta como definitiva, se convirtió en su mayor castigo: ser ignorado por el mismo círculo que antes celebraba sus excesos. Mientras tanto, la oficina recuperaba su ritmo con un aire distinto. Los empleados, aunque seguían trabajando bajo presión, mostraban una solidaridad más visible entre ellos. Una secretaria se animó a corregir en público a un gerente que había hecho un comentario despectivo, y la reacción general fue de aprobación, no de miedo. La mujer de limpieza observaba esos gestos con discreta satisfacción. Sabía que, de alguna manera, su experiencia había abierto una puerta. El CEO, al recorrer los pasillos, notaba esas pequeñas transformaciones y las guardaba en silencio, convencido de que la cultura de una empresa no se cambiaba con discursos, sino con ejemplos. El florero en la sala de juntas seguía renovándose, como un recordatorio constante de la dignidad recuperada. Para ella, cada flor era también un mensaje a sus hijos, que incluso en medio de la adversidad, la dignidad podía florecer. Esa certeza, más que cualquier ascenso o recompensa, le daba fuerzas para seguir. El socio comenzó a sentir la soledad como un peso físico. Sus llamadas, que antes eran respondidas de inmediato, quedaban ahora en buzones de voz. En cenas donde solía ocupar el centro de la mesa, apenas lograba una invitación esporádica, y aún así los demás se mantenían distantes, evitando cualquier referencia a su pasado reciente. Intentó convencer a algunos de que había sido víctima de una conspiración, pero la evidencia del video era innegable. Nadie quería arriesgar su propia reputación defendiendo lo indefendible. El aislamiento se volvió insoportable. Lo que más lo hería no era perder contratos, sino escuchar cómo su nombre se mencionaba en voz baja como ejemplo de arrogancia castigada. La vergüenza, antes impensable para él, se instaló como un murmullo constante en su cabeza. En la empresa, en cambio, el ambiente se transformaba con naturalidad. La mujer de limpieza, sin buscar protagonismo, se había convertido en una figura de respeto.
A menudo alguien la ayudaba a mover su carrito en los pasillos estrechos y más de un empleado le ofrecía un café durante los descansos. Gestos sencillos que antes parecían imposibles, ahora eran parte de la rutina. El CEO, aunque no comentaba nada, observaba esas interacciones con satisfacción contenida. Sabía que no podía forzar un cambio cultural, pero estaba viendo cómo se construía poco a poco. El florero en la sala de juntas se mantenía vivo gracias a manos anónimas que sumaban flores nuevas, como si todos quisieran participar en ese símbolo. La mujer, al ver esos detalles, entendía que la herida de la humillación no se borraría de un día para otro, pero también que no estaba sola. Ese respeto compartido era el mejor antídoto contra el miedo que había cargado durante años. El socio, atrapado en su propio descrédito, comenzó a revisar antiguos acuerdos en busca de resquicios legales para atacar al CEO. Creía que, demostrando alguna irregularidad, podría volver a ganarse un lugar en la mesa de decisiones. Sin embargo, sus intentos fracasaban uno tras otro. Los contratos estaban en orden, las firmas en regla, y cualquier maniobra era neutralizada antes de prosperar. Esa impotencia lo consumía más que la pérdida económica. En la intimidad de su casa lujosa, rodeado de objetos caros que ya no significaban nada, se enfrentaba a un silencio insoportable. Había pasado de ser el hombre más escuchado en la sala de juntas a un nombre evitado, un recordatorio de lo que no debía repetirse. Cada día se despertaba más temprano, revisando un celular que casi nunca sonaba, mientras su reflejo en los ventanales le devolvía una imagen desgastada, irreconocible. En paralelo, la mujer de limpieza se habituaba a esa nueva normalidad donde el respeto no era una excepción, sino parte del aire que respiraba en la oficina. Una tarde, al entrar a la sala de juntas para ordenar tras una reunión, encontró que alguien había dejado una tarjeta sobre el florero. Decía simplemente: «Gracias por recordarnos lo que importa». No estaba firmada, pero el trazo firme sugería que no provenía de un empleado común. Ella guardó la tarjeta en silencio, sin presumirla a nadie, y continuó con su trabajo como siempre. Al salir, el CEO estaba en el pasillo, revisando su reloj. Cruzaron miradas y un leve gesto de cabeza bastó como reconocimiento. No hubo necesidad de palabras. Ese intercambio breve confirmaba que la distancia entre sus mundos seguía siendo grande. Pero ya no era un muro de desprecio, era un límite de roles, atravesado por un respeto auténtico. La mujer, al empujar su carrito hacia el ascensor, sintió que por primera vez caminaba ligera, sin la carga de la invisibilidad. El socio, incapaz de aceptar su derrota, buscó refugio en círculos sociales donde aún conservaba cierta presencia. Sin embargo, en cada encuentro se repetía la misma escena. Alguien lo saludaba con cortesía fría, y enseguida el grupo cambiaba de tema para no darle espacio. La etiqueta lo mantenía dentro de las salas, pero el respeto estaba muerto. En un almuerzo, un antiguo colega comentó en voz baja: «Es el que grabó a la empleada». Y la frase bastó para que varias miradas se desviaran de inmediato. Esa marca era imborrable. Intentó lanzar un proyecto por su cuenta, pero los inversionistas declinaron sin rodeos, alegando que no era buen momento. La realidad era que nadie quería asociarse con un hombre que se había convertido en símbolo de humillación y falsedad. En sus noches largas repasaba una y otra vez cómo había pasado de la risa altiva al silencio absoluto. Esa caída social, más lenta que la empresarial, lo sumergía en un vacío donde su propio nombre era sinónimo de desprecio. Mientras tanto, la mujer encontraba un nuevo equilibrio en su rutina. No había cambiado de puesto ni recibido aumentos, pero el clima alrededor hacía que su jornada fuera menos pesada.
Alguien le ofrecía ayuda para levantar cajas, otro la invitaba a sentarse unos minutos en el descanso, y hasta los saludos cotidianos habían adoptado un tono distinto. El florero en la sala de juntas, siempre renovado, era un recordatorio silencioso de que incluso un gesto pequeño podía transformar la percepción de todo un espacio. El CEO, sin dar explicaciones, pasaba por allí con frecuencia y detenía la mirada unos segundos sobre las flores antes de continuar. Ese detalle, imperceptible para muchos, no se le escapaba a ella. Comprendía que su dignidad había dejado huella, no por un acto ruidoso, sino por la constancia de su presencia. Esa serenidad se reflejaba también en su casa. Los niños notaban que reía más seguido, que tenía paciencia para ayudarlos con las tareas, que ya no se encerraba en el silencio después de un día difícil. Lo que había comenzado como una humillación se estaba convirtiendo lentamente en una nueva forma de vida. El socio empezó a experimentar lo que nunca había creído posible: la indiferencia. Antes, cada gesto suyo generaba eco. Ahora, pasaba inadvertido. En una conferencia empresarial, se presentó sin invitación formal y logró entrar gracias a un viejo contacto, pero nadie se acercó a conversar. Permaneció en un rincón, fingiendo revisar el celular, mientras las conversaciones fluían a su alrededor como si fuera un mueble más. Ese vacío era más cruel que cualquier insulto. Al regresar a su casa, encontró que incluso algunos empleados domésticos pedían su renuncia con excusas de nuevas oportunidades. El círculo de soledad se cerraba poco a poco, dejándolo frente al espejo de sus propios excesos. En su interior, la rabia se mezclaba con la impotencia, pero lo que lo devastaba era recordar la escena en la sala de juntas. El silencio de todos, la mirada firme del CEO, y la cámara que había transformado su soberbia en evidencia imborrable. En contraste, la mujer seguía acumulando pequeños gestos que fortalecían su autoestima. Una mañana, al entrar al edificio, encontró un ramo de flores apoyado en su carrito, acompañado de una nota breve: «Su dignidad nos inspira». Nadie se atribuyó el gesto, pero la noticia corrió por los pasillos y generó un ambiente distinto, donde incluso los más escépticos reconocieron que algo había cambiado para siempre. Ella, sin presumir, colocó algunas de esas flores en el florero de la sala de juntas y llevó el resto a su casa, donde los niños las recibieron como un regalo inesperado. El CEO, al verlas durante una reunión, apenas levantó las cejas en un gesto de aprobación silenciosa. Comprendía que no se trataba de caridad ni de gestos superficiales, sino de un respeto auténtico que había echado raíces. Ese respeto se convirtió en un pacto tácito entre todos. La humillación no volvería a ser tolerada. La mujer lo entendía mejor que nadie, porque ahora podía caminar entre los escritorios con la cabeza erguida, sin el miedo constante de desaparecer bajo las burlas. El socio, hundido en su aislamiento, intentaba aún conservar una imagen de poder frente a los pocos que lo visitaban. Mostraba autos lujosos y relojes caros, como si esos objetos pudieran sostener una reputación desmoronada. Sin embargo, quienes lo escuchaban percibían la desesperación detrás de cada palabra. Su riqueza material contrastaba con la soledad que lo rodeaba, y en el fondo lo sabía. Una noche, mientras revisaba antiguos contratos en su despacho privado, recordó el instante en que levantó aquel vaso roto y dijo con soberbia que valía más que un sueldo. Ese recuerdo lo perseguía con la precisión de un castigo. El eco de su propia frase era ahora la voz que lo condenaba en cada silencio. Había querido ser temido y admirado, pero terminó convertido en ejemplo de lo que la arrogancia destruye. En la oficina, en cambio, el ambiente adquiría una naturalidad renovada. Los empleados ya no caminaban con el mismo peso en los hombros. El aire estaba más ligero, las reuniones menos tensas.
La mujer, aunque seguía en su puesto modesto, era tratada con una deferencia sincera. En más de una ocasión, algún ejecutivo le agradeció frente a otros por su trabajo, detalle mínimo que antes parecía impensable. Ella respondía con un simple «de nada», pero en su interior sentía que cada palabra era una victoria. El CEO, al observar estas escenas, comprendía que la caída del socio había sido necesaria no solo por justicia, sino por salud colectiva. El florero en la sala de juntas, con flores que cambiaban cada semana, se había convertido en el emblema de esa nueva etapa. Nadie hablaba directamente de lo ocurrido, pero todos sabían que ese pequeño gesto contenía la memoria de una lección aprendida. El socio comenzó a perder también sus espacios personales. Amigos de toda la vida evitaban invitarlo a reuniones familiares, temiendo que su presencia incomodara. Algunos lo enfrentaron con frases cortas: «Lo que hiciste no tiene excusa». Otros simplemente desaparecieron de su entorno sin dar explicaciones. Él, acostumbrado a moverse entre círculos donde su opinión era ley, ahora era tratado como un paria. Intentó defenderse diciendo que había sido víctima de un complot, pero las pruebas en su contra eran tan claras que nadie se molestaba en discutir. Cada vez que escuchaba su propio nombre, lo asociaba con la vergüenza. En ese aislamiento, comprendía que lo que había perdido no era solo una sociedad millonaria, sino la credibilidad que sostenía cada aspecto de su vida. Mientras tanto, en la empresa se reforzaban nuevos hábitos de respeto. Los ejecutivos, conscientes del peso de lo ocurrido, cuidaban su lenguaje y sus gestos. La mujer de limpieza se movía entre ellos con naturalidad, sin las miradas despectivas que antes la seguían. Un día, al dejar impecable la sala tras una reunión extensa, un director se acercó y dijo: «Gracias, de verdad». Ella respondió con una sonrisa breve, guardando las palabras como un tesoro íntimo. El CEO, desde la puerta, observó la escena sin intervenir. Bastó con su presencia para que todos entendieran que esos gestos eran la nueva norma. El florero continuaba en el centro de la mesa, testigo silencioso de un cambio que nadie había planificado, pero que todos aceptaban. La empresa había encontrado en la dignidad de una mujer sencilla el recordatorio más poderoso de su verdadera esencia. El socio, en su intento de recomponer la imagen, llegó a ofrecer disculpas en privado a algunos antiguos colegas. Lo hizo con frases ensayadas, intentando sonar humilde, pero el efecto fue contrario. La gente percibía en su tono la desesperación de alguien que buscaba recuperar un lugar perdido. «Ya es tarde», le respondió uno, cortando la conversación con una frialdad que lo dejó paralizado. Cada rechazo era un golpe que no esperaba. En su arrogancia, nunca había imaginado que la caída social podía ser tan devastadora como una ruina económica. Ahora lo vivía en carne propia, sintiendo cómo su nombre se volvía sinónimo de traición y desprecio. El recuerdo de su risa filmando a la empleada lo perseguía en cada mirada esquiva, en cada silencio que lo expulsaba de los círculos donde antes reinaba. En contraste, la mujer avanzaba con pasos firmes en su vida cotidiana. Aunque su salario no había cambiado, la forma en que la trataban en la oficina transformaba la carga de cada día. Ya no temía entrar a la sala de juntas, lo hacía con la seguridad de quien sabe que su presencia tiene valor. Una tarde, al acomodar los vasos tras una reunión, notó que alguien había colocado discretamente un caramelo junto al florero, como si fuera una ofrenda silenciosa. Ese detalle la hizo sonreír con la serenidad de quien se siente vista y respetada. El CEO, al notar esa sonrisa desde su asiento, comprendió que la justicia no siempre se mide en cifras ni en contratos, sino en esos instantes de dignidad recuperada. El ambiente en la empresa se mantenía estable, incluso más productivo, porque todos sabían que lo ocurrido había dejado una lección imborrable. La arrogancia podía destruir, pero el respeto siempre construía.
El socio, en su aislamiento creciente, comenzó a culpar a todos menos a sí mismo. Decía que el CEO había planeado su caída por envidia, que los empleados lo habían traicionado, que la mujer de limpieza había exagerado su papel. Sin embargo, esas excusas se desmoronaban cada vez que recordaba el momento en que la sala vio proyectado el video. No era una historia manipulada, era la verdad en bruto, y esa verdad lo había condenado frente a todos. Pasaba horas frente al televisor encendido sin mirar realmente, con la mente atrapada en un bucle de justificaciones que ya no convencían a nadie. La soledad se le volvió insoportable. Incluso en restaurantes donde era cliente habitual, los meseros lo atendían con cortesía distante, evitando conversaciones innecesarias. Lo que más lo hería era que su nombre, antes símbolo de poder, ahora era pronunciado en tono de advertencia. Dentro de la empresa el recuerdo de su arrogancia servía como freno invisible. Cada vez que alguien levantaba demasiado la voz o hacía un comentario fuera de lugar, bastaba una mirada de reprobación de los demás para que retrocediera. La mujer de limpieza, sin proponérselo, se había convertido en referencia moral. No porque hablara ni reclamara, sino porque su dignidad estaba presente en la memoria de todos. Una tarde, al terminar de limpiar un pasillo, escuchó a dos ejecutivos discutir y luego bajar el tono al percatarse de su presencia. Ella fingió no notar nada, pero en silencio comprendió la magnitud del cambio. El CEO, informado de esos detalles por observadores discretos, confirmaba que la transformación cultural estaba en marcha. Nadie volvería a sentirse intocable en esa oficina. Y el florero en la sala de juntas, que seguía renovándose, se había convertido en el símbolo compartido de un pacto no escrito. La dignidad por encima de la arrogancia. El socio, cada vez más desesperado, trató de recuperar terreno con declaraciones públicas. Pagó entrevistas en medios menores para hablar de su trayectoria impecable y culpar a un malentendido por su caída. Sin embargo, esas apariciones solo reforzaron la percepción de su arrogancia. Los comentarios en redes eran unánimes. Lo veían como un hombre incapaz de asumir sus actos. Su intento de limpiar la imagen se convirtió en un boomerang que lo hundió más. En los círculos empresariales nadie tomó en serio sus palabras. Sabían que la evidencia era incuestionable. Cada palabra suya, en lugar de reparar, abría de nuevo la herida de la humillación que había provocado. El aislamiento, antes social, se volvió mediático, y la sombra de su desprecio grabado en video lo perseguía en cada intento de resurgir. En la empresa, mientras tanto, la mujer encontraba nuevas formas de afirmarse. No cambió su rutina. Seguía trapeando pasillos y ordenando salas, pero lo hacía con un aire de serenidad que llamaba la atención. Los empleados la trataban con respeto genuino, no con compasión. Había una diferencia clara. Ya no la miraban como un recordatorio incómodo de lo sucedido, sino como parte valiosa del lugar. Un día, un equipo de trabajo decidió dejarle una tarjeta firmada por todos. Gracias por cuidar lo que nosotros descuidamos. Ella la leyó en silencio conmovida y la guardó en su bolso. El CEO, al enterarse de ese gesto, entendió que el reconocimiento no debía imponerse desde arriba. Debía nacer de la conciencia colectiva. El florero, cada vez más colorido, era el reflejo de ese cambio. Para la mujer, cada detalle era una confirmación de que su dignidad no solo había sobrevivido a la humillación, sino que había sembrado respeto en quienes antes la ignoraban. El socio comenzó a perder también el control de su propio relato entre los más cercanos. Sus familiares, hartos de escucharlo repetir las mismas excusas, empezaron a confrontarlo. Un sobrino le dijo sin rodeos: «Tú te lo buscaste». Esa frase, lanzada en un almuerzo donde antes era el centro de atención, lo dejó sin respuesta. Intentó levantar la voz, pero nadie lo apoyó. Su figura
antes temida dentro de la familia, ahora era vista con lástima y vergüenza. Esa transformación era aún más dolorosa que la pérdida de contratos, porque tocaba el círculo íntimo que siempre había dado por seguro. El socio descubría que no había espacio donde refugiarse, ni en lo profesional, ni en lo social, ni en lo familiar. La caída lo había alcanzado en todos los frentes y no tenía manera de ocultarla. En la empresa, en cambio, el ambiente se fortalecía con nuevas costumbres. Se instauró, sin necesidad de reglamentos, una especie de pacto de respeto. Los empleados, desde gerentes hasta asistentes, entendían que cualquier gesto de prepotencia podía romper la armonía lograda. La mujer de limpieza, aún desde su puesto modesto, era el centro silencioso de esa transformación. Un día, al finalizar una larga jornada, encontró que en la sala de juntas habían dejado una pequeña caja con galletas caseras y una nota. «Para usted, con gratitud». Ella la abrió en casa compartiéndola con sus hijos, que celebraron ese detalle como si fuera un banquete. El CEO, informado de la anécdota, sonrió con discreción. Sabía que la verdadera justicia no residía solo en sancionar al culpable, sino en sembrar un respeto que trascendiera. Y ese respeto se había vuelto costumbre, como las flores que seguían apareciendo cada semana en el centro de la mesa. El socio, incapaz de aceptar el vacío que lo rodeaba, comenzó a obsesionarse con recuperar poder a cualquier costo. Ideó planes para fundar una nueva empresa, pero cada propuesta terminaba estancada. Los inversionistas no confiaban en él y los proveedores lo evitaban. La desconfianza era absoluta. Incluso en los bancos, donde antes lo recibían con alfombra roja, ahora lo atendían con formalidad fría, limitándose a trámites mecánicos. Esa indiferencia lo consumía más que cualquier insulto. En su mente todavía se veía como un hombre influyente, pero la realidad le devolvía la imagen de alguien descartado. Cada intento fallido era un recordatorio de que había perdido lo más valioso, la credibilidad, y esa pérdida era irreversible. En la oficina, la vida seguía con un pulso más sereno. La mujer, sin dejar de cumplir con su trabajo, se había convertido en un símbolo de resistencia y dignidad. Los empleados la trataban con naturalidad, ya sin el nerviosismo inicial, como si siempre hubiera sido parte fundamental del lugar. Un día, al limpiar la sala después de una reunión, escuchó a dos directivos comentar que el ambiente de trabajo estaba más productivo desde la salida del socio. Ella sonrió en silencio, comprendiendo que su historia había dejado una marca que trascendía su persona. El CEO, que entró en ese momento, la vio sonreír y no preguntó nada. Solo asintió levemente, como si confirmara que todo estaba en orden. Ese gesto mínimo, compartido sin palabras, encerraba el reconocimiento más profundo. La justicia había dado frutos visibles, y el respeto ya no era un discurso, sino una práctica diaria. El socio, en sus noches cada vez más largas, repasaba los días de gloria como si fueran escenas de una película vieja. Recordaba las risas serviles de los ejecutivos, los brindis en salones privados, las palmadas en la espalda que lo hacían sentir intocable. Ahora, esas memorias se le volvían insoportables porque contrastaban con el silencio actual. Nadie lo buscaba, nadie lo necesitaba. Incluso las redes sociales, donde solía exhibir viajes y lujos, habían quedado abandonadas. Cada publicación recibía comentarios sarcásticos que lo ridiculizaban. La humillación pública que él había impuesto a otros se había transformado en su propio estigma. Esa ironía lo carcomía, obligándolo a enfrentar una verdad que siempre había despreciado. El respeto no se compra, se pierde en un instante y rara vez se recupera. En la empresa, la mujer seguía encontrando señales de esa transformación colectiva. Un mediodía, al entrar al comedor, notó que varios empleados le habían guardado un lugar en la mesa, algo que jamás había ocurrido antes.
Dudó en sentarse, pero ellos insistieron con sonrisas naturales, sin condescendencia. Compartió con ellos su comida sencilla, y por primera vez se sintió parte de ese espacio común. El CEO no estaba presente, pero se enteró luego de la escena y lo consideró un signo de madurez dentro de la organización. La inclusión de la mujer en un almuerzo colectivo tenía más peso que cualquier reglamento escrito. El florero en la sala de juntas, lleno de colores, reflejaba esa nueva normalidad. Ya no era solo símbolo de resistencia, sino de integración. Para ella, cada pétalo era una confirmación de que su dignidad no había sido un episodio aislado, sino una semilla que había dado frutos duraderos. El socio, agotado de intentar abrir puertas cerradas, comenzó a experimentar la rutina del anonimato. Ya no lo reconocían en los restaurantes de lujo, y en los hoteles donde solía hospedarse, lo trataban como a cualquier cliente más. Ese descenso abrupto de sentirse mirado a pasar inadvertido lo descolocaba profundamente. Había buscado toda su vida la validación externa, y ahora que no la tenía, se veía obligado a enfrentarse a sí mismo, sin títulos ni adulaciones. Cada día se despertaba con la sensación de que su nombre había perdido peso en el mundo, convertido en un eco apagado de lo que alguna vez fue. Esa ausencia de poder, más que la pérdida de dinero, era su verdadera condena. Dentro de la empresa, la mujer sentía cómo su vida se estabilizaba. El miedo a perder el trabajo había desaparecido, y con ello se desvanecía la tensión que la acompañaba en cada jornada. Podía limpiar en silencio, sabiendo que ya no era objeto de burlas ni de sospechas. Un día, al entrar a la sala de juntas, encontró al CEO observando el florero con expresión serena. Ella se detuvo unos segundos, insegura, pero él solo dijo: «Gracias por mantener esto con vida». Esa frase, breve y sencilla, la conmovió más que cualquier discurso. Comprendió que su valor no estaba en grandes gestos, sino en la constancia de lo cotidiano. Salió de la sala con una calma que no recordaba haber sentido en años, consciente de que la dignidad no necesitaba aplausos para ser real. El socio, en su aislamiento definitivo, comenzó a notar que incluso sus recuerdos lo traicionaban. Lo que antes consideraba anécdotas divertidas de su poder, ahora le parecían escenas grotescas. Recordaba cómo interrumpía reuniones para imponer su voz, cómo hacía comentarios hirientes creyendo que eran ingeniosos, y cómo los demás reían por miedo, no por gracia. Esa revelación tardía lo atormentaba. Había confundido temor con respeto, sumisión con admiración. Ahora, despojado de su influencia, entendía que nunca había tenido la lealtad que presumía. Esa conciencia, más dolorosa que cualquier sanción legal, lo condenaba a convivir con el eco de sus propios errores. Cada noche, el silencio de su casa se volvía insoportable, recordándole que la arrogancia es un trono construido sobre arena. Mientras tanto, la empresa se consolidaba en un ambiente más humano. La mujer de limpieza, sin proponérselo, se había convertido en un referente discreto. Los nuevos empleados eran presentados no solo a sus jefes inmediatos, sino también a ella, como parte del engranaje que mantenía el lugar en orden. Ese gesto, simple pero revelador, demostraba que su figura ya no era invisible. El CEO, sin hacer alardes, reforzaba esa práctica, convencido de que el respeto debía normalizarse desde el primer día. El florero seguía siendo el corazón simbólico de la sala de juntas, y cada flor añadida era un recordatorio silencioso de que la dignidad, una vez reconocida, no podía volver a ocultarse. Para la mujer, esa normalidad era el mayor triunfo, no ser excepción, sino parte. Sus hijos lo notaban en el brillo distinto de su mirada al regresar a casa, un brillo que hablaba de paz, de justicia cumplida y de futuro posible. El socio, en un intento final de recuperar relevancia, buscó acercarse a antiguos contactos políticos.
convencido de que aún podía influir desde las sombras, pero las reuniones que logró concertar fueron breves y tensas. Nadie quería aparecer públicamente asociado con él. Sus promesas de inversión eran recibidas con sonrisas educadas y excusas rápidas. Comprendió, tarde, que el poder se alimenta de confianza y la suya estaba rota sin remedio. Esa certeza lo dejó vacío, como si todo lo construido durante años se hubiera desvanecido de un día para otro. El peso de la indiferencia ajena era más duro que cualquier castigo explícito. La caída ya no era un rumor ni una sospecha, era su nueva realidad, irreversible y solitaria. En la empresa, la vida se organizaba con una armonía inesperada. Los equipos trabajaban con menos fricción, las reuniones eran más productivas y el ambiente reflejaba una disciplina tranquila. La mujer de limpieza, siempre presente pero antes invisible, se había convertido en una figura cotidiana de confianza. Los empleados la saludaban al pasar, no como un acto forzado, sino con la naturalidad de quien reconoce a alguien valioso. Una tarde, al terminar su turno, fue sorprendida por un aplauso espontáneo de un grupo de trabajadores que quisieron agradecerle su constancia. Ella se sonrojó, murmuró un tímido «gracias» y salió con la cabeza baja, aunque en su interior sentía una alegría serena que la acompañó hasta su casa. El CEO, informado del gesto, no intervino ni lo institucionalizó. Dejó que quedara como un acto genuino, nacido de la voluntad colectiva. Esa autenticidad era para él la prueba de que la justicia había echado raíces firmes. El socio, ya sin auditorio ni aliados, comenzó a enfrentarse con el peso de su propia memoria. Cada rincón de su casa le recordaba un triunfo pasado, un trofeo empresarial en una repisa, una foto en un periódico enmarcada, un regalo lujoso de algún cliente extranjero. Pero todos esos objetos, antes símbolos de éxito, ahora eran testigos mudos de su declive. Los observaba con una mezcla de rabia y melancolía, como si lo miraran a él con reproche. La ironía lo carcomía. Había humillado a otros para sentirse fuerte y ahora era prisionero de una humillación que no necesitaba público para ser efectiva. La soledad lo había convertido en su propio juez. Nadie lo castigaba ya, salvo la conciencia que lo mantenía despierto en las madrugadas. En la oficina, el tiempo pasaba con naturalidad, como si la herida colectiva se hubiera cerrado sin dejar rencor. La mujer de limpieza seguía cumpliendo con sus tareas, pero cada movimiento estaba acompañado por gestos de consideración. Una vez, al entrar en la sala de juntas, encontró que los ejecutivos habían recogido sus tazas y acomodado las sillas antes de salir, detalle que nunca había ocurrido antes. No se lo dijeron, pero entendía que era una forma de respeto silencioso hacia ella. El CEO, presente en esa reunión, notó la diferencia y lo consideró un signo claro de que la cultura había cambiado. Ya no era necesario vigilar ni sancionar. El respeto se había vuelto costumbre. El florero en el centro de la mesa, siempre con flores frescas, era la prueba viva de que la dignidad había echado raíces profundas en aquel lugar donde antes reinaba la arrogancia. El socio, hundido en la rutina de su soledad, se convirtió en una sombra de lo que fue. Pasaba horas revisando documentos antiguos, como si pudiera encontrar en ellos la validación perdida. Pero lo único que hallaba era la confirmación de un pasado que ya no volvería. Ni siquiera sus antiguos rivales lo consideraban digno de atención. Había dejado de ser amenaza, de ser referencia, de ser alguien en el tablero. La indiferencia, más que la condena, era el verdadero fin de su historia. El eco de su nombre se había apagado en los pasillos donde antes retumbaba con fuerza. Esa desaparición simbólica era su castigo más severo, ser irrelevante. En la empresa, la mujer vivía la otra cara de la moneda. Aunque su vida no se había transformado en lujos ni ascensos, disfrutaba de una paz que jamás había imaginado.
Caminaba por los pasillos con tranquilidad, intercambiando saludos cordiales, sin la sensación de estar ocupando un lugar indebido. En casa, sus hijos la notaban más relajada, con energía para leerles un cuento o preguntarles por la escuela sin la carga del cansancio moral. Lo que había comenzado como una humillación pública se había convertido en una victoria íntima y silenciosa. El CEO, al verla de vez en cuando en los pasillos, encontraba en esa calma la confirmación de que había tomado la decisión correcta. No necesitaba reconocimiento, porque el verdadero triunfo estaba en ese equilibrio recuperado. El socio, ya sin recursos emocionales ni sociales, terminó refugiándose en un círculo mínimo, rutinas solitarias, paseos breves donde nadie lo reconocía, silencios interminables en una casa demasiado grande para un solo hombre. El poder que había ostentado se reducía ahora a recuerdos amargos que lo perseguían sin tregua. En su interior, la rabia había dado paso al vacío. Nadie lo esperaba. Nadie lo necesitaba. Ese anonimato, que para otros podía significar paz, para él era una condena insoportable. Había pasado de la arrogancia pública a la irrelevancia total, y ese tránsito era la última lección que nunca quiso aprender. En la empresa, en cambio, cada día consolidaba un nuevo ambiente. La mujer de limpieza se había integrado de manera natural al tejido humano de la oficina. Su presencia ya no generaba murmullo ni incomodidad. Era parte del lugar, tan necesaria como cualquiera. Los empleados habían dejado de verla como excepción y la trataban con la misma consideración que a un colega más. El florero en la sala de juntas, cuidado por varios de manera espontánea, se había convertido en símbolo silencioso de esa transformación. El CEO, al detenerse frente a él durante una mañana, comprendió que lo más valioso no había sido la caída del socio, sino el renacimiento de un respeto colectivo. Esa certeza lo acompañaba mientras cerraba la libreta en la que, semanas atrás, había anotado la primera señal de que no podía seguir callando. La mujer, con el paso de los días, adoptó una rutina distinta, marcada por la serenidad. Ya no caminaba con la prisa de quien teme ser observada, sino con la calma de quien sabe que tiene un lugar legítimo. Alguien siempre sostenía la puerta al verla llegar con su carrito, y no faltaba un saludo cordial que antes hubiera sido impensable. Ese cambio, más que un gesto externo, le devolvía una confianza interna que había estado adormecida durante años. En la sala de juntas, el florero seguía presente, ahora acompañado a veces por pequeños detalles que otros dejaban. Una nota breve, una taza limpia, un caramelo. Ella entendía que no se trataba de regalos, sino de señales de respeto. Ese respeto, silencioso pero constante, era la verdadera victoria. El CEO, por su parte, había dejado atrás la tensión del conflicto. No hablaba del socio ni de su caída, porque no hacía falta. La empresa funcionaba con eficacia. Los empleados se mostraban más unidos y el ambiente reflejaba una disciplina tranquila. Sin embargo, cada vez que veía a la mujer de limpieza cruzar un pasillo, se detenía un segundo a observarla, recordando la chispa que había desencadenado todo. No era admiración exagerada ni gratitud excesiva, era reconocimiento. En su silencio se encerraba la lección más clara de su carrera. La justicia no había llegado con discursos altisonantes, sino con gestos sencillos que restablecieron el orden. Y ese orden, visible en la calma del día a día, era el legado más duradero que podía dejar en la compañía. La mujer, al colocar un nuevo ramo en el florero de la sala de juntas, se permitió una pausa breve para contemplar el reflejo de las flores en el vidrio de la mesa. Respiró hondo, sintiendo que el aire ya no pesaba como antes, que cada rincón del edificio le pertenecía también a ella, aunque fuera de manera discreta. Los empleados entraban y salían saludándola con naturalidad, sin condescendencia ni burla.
En su interior, la calma se asentó como una certeza. La dignidad, por fin, había encontrado un lugar firme. El eco de la humillación quedaba atrás, sepultado bajo una rutina distinta, marcada por respeto y reconocimiento. Afuera, el mundo seguía su curso, pero en esa sala, con flores frescas y silencio ordenado, todo hablaba de justicia cumplida.